A ir con un tema que siempre nos ocupa y lo mencionamos, pero más en un día tan especial como hoy, que tiene que ver con las brechas económicas de género que existen y también en este caso específico las que hubo durante la pandemia. Y para dialogar sobre ello estamos en comunicación con Florencia Correa Deza, es licenciada en Economía, investigadora también y docente de la fase UNT. ¿Cómo le va? Buen día, Correa Deza, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, Inalesio, ¿cómo estás? Gracias por aguardar unos minutos, que hace rato ya que estábamos conectados. Pero bueno, no queríamos dejar de hablar de este análisis que estás realizando y de esta brecha económica que lamentablemente existe desde hace décadas y que según nos contabas con la gente de producción, se acrecentó en la pandemia. ¿Puede ser? Efectivamente. Bueno, estos estudios forman parte de una línea de investigación que sigo con una colega de la facultad, la profesora Beatriz Álvarez. Ya desde hace un par de años hemos empezado a medir las brechas económicas concretamente en la provincia. Pero claramente, bueno, la provincia forma parte de un contexto nacional e incluso internacional que es mucho más profundo. Efectivamente, como vos decías, bueno, las brechas de género lo que hacen es expresarse de manera económica a través del mercado laboral, en términos de participación de las mujeres, que normalmente participamos menos del mercado de trabajo, en términos de cantidad de empleo, cantidad de desempleo, los números de la informalidad, es decir, todas las variables que nosotros habitualmente medimos en el mercado de trabajo, la situación de las mujeres, lo que vemos es que es considerablemente peor que la de los hombres. ¿Y cómo, perdón que te interrumpa, cómo se... cómo lo explican, o cómo se explica, o qué creen que puede haber pasado para que se incremente esto incluso en la pandemia? Bueno, justamente, como te decía, la expresión de las brechas de género se da a través del mercado laboral, o sea, tenemos una participación muy distinta. Pero sin duda lo que es el canal a través del cual se expresan estas brechas tiene que ver con los regímenes de cuidado. Es decir, hoy los cuidados, el apoyo escolar, el cuidado no solo de niños, niñas y adolescentes, sino también de mayores, las tareas domésticas, en principio están asociadas al rol de la mujer. Claro. Es decir, las mujeres tenemos una suerte de naturaleza que nos hace ser mejores, en principio, para esas tareas, y entonces ese tiempo que una tiene que dedicar al hogar, a la tarea doméstica, a los niños, claramente nos resta tiempo para participar del mercado de trabajo, o en otro caso, que es quizá el más perjudicial para las mujeres, tiene que ver con una inserción en condiciones más precarias. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos que faltar al trabajo cuando los chicos se enferman, o porque simplemente al momento de tener hijos tenemos 3 meses de licencia por maternidad, 4 en algunos casos, y los hombres tienen algunas pocas semanas. Entonces, desde el punto de vista del empleador, el trabajo de la mujer es más caro relativo al del hombre, ¿sí? Entonces, hay una preferencia por la contratación de varones, ¿no? Lo que sí no tiene, por lo menos, explicación razonable, por lo menos yo no le encuentro una explicación razonable, lógica, a esta brecha también que hay por misma tarea de una mujer, distinta remuneración a la que recibe un hombre. ¿Eso también sigue siendo amplia esa brecha o se fue reduciendo? ¿Qué pasó? Efectivamente, así como hay brechas en la participación, en la cantidad de empleo, en el empleo informal, esto obviamente se materializa en distintos ingresos que percibimos tanto las mujeres como los hombres. Las brechas de ingresos, la verdad que no tienen una explicación desde la teoría económica clásica. Claro. Justamente, ¿por qué? Porque lo que nosotros vemos es que en la actualidad las mujeres en promedio estamos más formadas que los hombres, ¿sí? Las mujeres, por ejemplo, en Argentina y en Tucumán, incluso según los estudios del año pasado, tenemos mayor cantidad de años de estudio, somos más las que hemos terminado carreras universitarias. Claro. Entonces, el problema de las brechas es que ya sea la cantidad de años que hemos acumulado en educación,
la cantidad de años que hemos acumulado en puestos de trabajo, es decir, la calificación que tenemos para las mujeres no parecen ser igual de rentables que para los hombres, porque sistemáticamente nosotros lo que encontramos es que las mujeres ganamos, por ejemplo, el 70% de lo que ganan los hombres, claro, a igual puesto, e igual formación, igual capacitación, igual calificación. En algunos casos esas brechas son más amplias, llegan al 35, 40%. Y cuando abrimos por, digamos, cualquier apertura que nosotros hagamos de esos datos, ya sea, como te digo, que estemos considerando educación, que estemos considerando calificación, lo mismo sucede. Incluso es más grave aún porque en aquellas profesiones o en aquellos puestos de trabajo altamente feminizados, como puede ser la educación o como puede ser la salud, también encontramos brechas de alrededor del 30%, es decir, las mujeres en esas profesiones que son altamente feminizadas, sí, en donde en principio tendríamos las capacidades naturales, claro, que, bueno, claro, que está por verse, digamos, incluso en esas ramas de actividad, las mujeres también ganamos alrededor del 70% de lo que ganan los hombres. Sí. Es decir que, bueno, hay una cuestión ahí como que a pensar, sí, en términos de sí, o discriminación, sí, machismo o puro, algún otro digamos, elemento. machismo puro. Gracias, Florencia. Y vamos a hablarte en otra oportunidad para ahondar algunas de las conclusiones también de este estudio que están realizando. Muy amable, muchas gracias. Que estés bien, buen día. Muchas gracias a ustedes y muy buen día. Bueno, estábamos hablando con la licenciada Florencia Correa Deza, contándonos esta brecha que hay de ingresos, de trabajo, de oportunidades entre mujeres y varones, algo impensado y que no tiene ninguna lógica, y como decía la licenciada, ni siquiera desde la teoría económica, desde ningún punto de vista. Mientras hablábamos con la licenciada, se producía algo en la legislatura